Vamos a poner aquí la diapositiva de un solo. Bien. Le comparto la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias de tus hijos como lo ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos de toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos al aula virtual, chicos, para colocar la asistencia cotidiana. Recuerden actualizar la página para que les aparezca el botón. En la mañana tuve dos dificultades con dos compañeros porque me decían, Lick, fíjese que yo quise poner la asistencia, pero no me salió. Y es porque no recargaban la página. O sea, se metieron desde antes digamos, ahorita a las 7:59 y desde ese momento tenía la página cargada. Y no, cuando ya llega el minuto de las 8, tendrían que recargar la página para que aparezca el enlace de enviar asistencia. Siempre hagan eso en el minuto exacto para que puedan ver el acceso. Si no, se van a quedar esperando toda la tarde, ¿eh? ¿Verdad? Y la otra cosa que quería remarcar es, porque ya me pasó ahorita en la mañana, acaba de pasarme y no quiero que me pase con ustedes ni con las demás secciones, tengo que hacer la advertencia porque estamos a segunda semana de clase. Es que si entramos tarde a la clase, después del minuto 10 de la clase, no me pidan rectificar la asistencia. Hay 10 minutos, como les he dicho. Ahorita en la mañana me decían los chicos, Dick, es que yo quise marcar, pero no me dejó. Y entonces le digo, si no te dejó es porque el sistema se cerró. Y me dicen, no, sí, yo estaba pendiente de ahí. Y entonces me fui a la bitácora. Uno como docente puede ver la bitácora de cada estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ver en qué minuto, a dónde se metió dentro del aula de Moodle. Moodle le permite a uno tener acceso a toda esa información, incluso desde qué dirección IP entró usted. Entonces yo podía ver, por ejemplo, que los dos casos que me salieron ahorita en la mañana, resulta que me dicen que a tiempo entraron a marcar y no les permitió, lo cual era falso porque entraron a las 7:11. A las 7:11 estaban queriendo meterse al curso apenas y como 7:12 querían empezar a marcar la asistencia. Entonces no es así, es de 7 a 7:10. Hay que estar puntuales. Eh, para no perder esa asistencia, ¿verdad? Simplemente la recomendación. ¿No se me escucha, jóvenes? ¿Me escuchan? Fíjese que yo quiero comentarle algo. Dime. Es que yo voy a tener la cámara apagada porque fíjese que ando en el seguro, en cita médica, entonces no puedo estar con la cámara encendida. Ok, entiendo. Permiso. Ok, entiendo. Eh, bien, prosigue. Vamos a ver. Vamos a continuar con la clase. Les comparto la diapositiva. Nos quedamos hablando de esta polémica entre la iglesia, de las desavenencias o desacuerdos que pueden llegar a haber. Ante todo, les decía, y algo que no se me olvidó mencionar, es que a pesar de esas diferencias, la doctrina es una. Es decir, si queremos, en un momento, digamos, estamos tambaleando a nivel de la iglesia, que un obispo se pone contra otro, un sacerdote contra otro, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Volver a la base. Lo que hacemos en la Iglesia Católica, los buenos católicos, es volver a la base. ¿Y qué significa volver a la base? Primero, volver a la Biblia. Segundo, volver al catecismo. Tercero, volver al compendio de la doctrina social. Si esos tres elementos que sabemos que están en armonía nos dicen que lo que alguien está haciendo es indebido, pues evidentemente tratémoslo como algo indebido, ¿verdad? Y si por otro lado está haciendo lo correcto conforme a la palabra, la tradición de la iglesia, el catecismo mismo, ¿verdad? La enseñanza de la iglesia y el compendio de la doctrina social, pues significa que está haciendo las cosas bien y tenemos que apoyarle, no oponernos. Vaya, por ejemplo, les pongo un caso de lo que ocurrió con Monseñor Romero, rápidamente porque no quiero detenerme en él. Lo vamos a ver más adelante en todo caso y lo van a volver a ver seguramente en trabajo educativo social. Con Monseñor Romero, cuando él despertó a la realidad salvadoreña, intentó, por ejemplo, hacer sus homilías cada vez más fuertes, directas, francas,
Y mucha gente se le fue encima, o sea, un montón de gente se le fue encima como, ah, el obispo rojo, ¿verdad? El obispo comunista y no sé qué, lo empezaron a tachar. Hubo medios de izquierda y de derecha que incluso le tiraban un montón de falsedades. Incluso hubo un periódico que llegó a decir que Monseñor Romero estaba endemoniado, que pedían exorcismo al Vaticano porque Monseñor Romero estaba endemoniado. Así trataron a Monseñor Romero, hoy San Romero de El Salvador. Eh, ¿Qué pasó? Incluso hubo obispos que se opusieron a él. Entonces, ante esa situación, si la gente hubiera sido un poquito más conocedora y hubieran visto, escuchado bien los discursos y hubieran puesto atención en lo que realmente estaba diciendo, se darían cuenta, como nos damos cuenta hoy, que lo que él estaba denunciando y la manera como él lo hizo es exactamente como lo pide el Evangelio y como también lo pide la Santa Madre Iglesia, que ese es el problema que hay gente que tiene intereses políticos, intereses económicos, intereses partidistas, que no les permite ver con claridad que están peleando contra un profeta. Están peleando contra un profeta. Cuando se oponen a alguien que pide justicia, que clama por el orden, que pide que no se siga asesinando al pueblo salvadoreño, y la gente se opone a eso, que están oponiendo a una voz profética. Por eso Monseñor Romero se convirtió en una voz profética para Centroamérica. ¿A qué grado? Bueno, al grado que su muerte trajo como consecuencia que el Papa Juan Pablo II viniera a visitar toda Centroamérica. Se vino de país por país, Guatemala, Honduras, El Salvador, se fue visitando en el año 83, se vino a visitar como 5 años después de la muerte de Monseñor Romero, cuando las cosas estaban un poquito más calmadas, que había mucha guerra ahí, guerrilla y problemas del gobierno, pudo venir a América a hacer bueno, a reafianzar, a ratificar lo que Monseñor Romero andaba enseñando. Entonces, de esa manera, el pueblo salvadoreño poco a poco fue cambiando la dinámica y se dieron cuenta al final que perdieron a un gran mártir, a un santo, pues. Y ese es el problema que hay. A veces los obispos dicen cosas incómodas que a la gente no le gusta escuchar, ¿verdad? Pero a la larga, la historia hace la justicia y hace justicia muy bien. De repente dijeron cosas que incomodaban y lo que dijeron era una gran verdad. Era una gran verdad. Yo no sé por qué a veces la gente no entiende que, que a veces la voz que clama a veces de parte de la iglesia es una voz que tiende a hablar con justicia. Tendemos a hablar con justicia la mayoría de las veces. A veces hay alguno que otro ministro como que se sale un poquito de la doctrina y evidentemente eso también hay que cuidar que sea congruente. Respecto a todo ello, miren por ejemplo esta tristeza de estos obispos. Miren cómo los medios de comunicación tratan las desavenencias entre los obispos, ¿verdad? Pelea de obispos le llamaron los medios de comunicación entre Monseñor Cuquejo y Monseñor Livieres. Entonces había un problema ahí de acusaciones de homosexualidad y un montón de cosas. Entonces hubo pelea entre esos dos obispos y al final no sé si habrán llegado a acuerdos, no sé si habrán, supuestamente hubo una falsa acusación de parte de un obispo, que creo que fue Monseñor Livieres, quien dice aquí que va a pedir disculpas por haber acusado, en falso obviamente, a Monseñor Cuquejo. Entonces, hasta eso puede llegar a pasar en la iglesia. Ante todo, ¿verdad? Ante todo, el pueblo cristiano tiene que aprender a guardar la calma y dejar que la iglesia, la jerarquía, pues resuelva estos conflictos, ¿verdad? Pero si nos metemos a echarle leña al fuego, primero, no nos ayudamos en nada a la santidad. Es decir, yo juzgando a mi prójimo no me ayudo a mí mismo. Al contrario, dice Pablo que todo aquel que juzgue a alguien, ¿verdad? Y a veces cometemos lo mismo que esa persona comete. Por ejemplo, vaya, la gente que comúnmente critica a un sacerdote que de repente fue encontrado enamorado o que se enamoró ahí, no digo que no hay que hacer la crítica, hay que señalarlo si es verídico para que las autoridades de la iglesia tomen carta en el asunto. Pero si solo es un rumor, a veces la gente se pone a hablar de esa situación y ocurre lo siguiente. Muchas veces hay gente que hace exactamente lo mismo, que tiene un amor por aquí, un amor por allá. Entonces están criticando a aquellos que ellos mismos cometen. Y dice Pablo que todo aquel que acusa o que juzga cuando comete lo mismo, a sí mismo se condena. Lean Romanos capítulo 2 versículo del 1 al 9 para que vean por qué no tenemos que juzgar. También yo digo, este sacerdote muy enojado y yo en mi casa soy un diablo, ¿verdad? Me enojo mucho más. Entonces, pretendo juzgar algo en lo que están sirviendo dentro de la iglesia, que son cosas que quizás yo mismo hago. El juicio tiene que ser de Dios en todo caso. Nuestro deber es simplemente analizar si es correcto conforme a la doctrina o no, y si no es correcto, pues se habla con las autoridades pertinentes. Si un sacerdote no hace lo correcto, se habla con el obispo, ¿verdad? Si un obispo no hace lo correcto, se manda carta a la conferencia episcopal para que ellos vean el asunto, le hablen y le exhorten,
¿verdad? Para que corrija si hay algo que corregir. O se aclare el asunto. Y si no, pues entonces a la conferencia episcopal hará todo lo posible por si un obispo no obedece, pues enviar esto al Vaticano y ellos se encargan de pedir al Vaticano, pues el de tener, obviamente, la autoridad de este obispo. Entonces, para eso hay toda una secuencia, ¿verdad?, de instancias que hay que aprender a respetar. Si no, la armonía de la iglesia se daña. Si lo único que hacemos cada vez que alguien tropieza en la iglesia es empezar a acusarla y a destruirle la fama, como muchas veces pasa, no estamos edificando en lo absoluto, no estamos construyendo para nada. Solo estamos jugando, ¿verdad? A ser un troll más de la internet. Yo creo que tenemos que ser muy prudentes con los juicios que hacemos. La iglesia, dice en este sentido, las aparentes desavenencias reposan en el postulado de que no a todos les llega la misma información. Vaya, por ejemplo, pasó como el señor Romero. La información que tenían la gente del Salvador era de un hombre que criticaba tanto a los de izquierda como a los de derecha por los desaparecidos que habían, por las matanzas y masacres que provocaban los mismos soldados de El Salvador. Hubo muchas masacres hechas por las mismas Fuerzas Armadas de El Salvador. Es la crítica que hacía y también los raptados de los de izquierda, los comunistas. Esa es la crítica que él hacía. Esa es la información que le llegó al pueblo. ¿Cuál fue la información que le llegó a Juan Pablo II, al Papa Juan Pablo? Fue de que era un obispo revolucionario, de izquierda y que molesto para el gobierno. Entonces, cuando Monseñor Romero llega al Vaticano para poder dialogar con el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, le quiere plantear todo el problema de El Salvador y la actitud del Papa Juan Pablo II, según lo que consta en entrevistas que le hicieron al mismo Monseñor Romero, fue que prácticamente al principio ni siquiera lo querían dejar entrar al Vaticano. No le querían dar audiencia papal. O sea, sintió que le tiraron la puerta en la cara al principio. Esos son palabras de Monseñor Romero, que él mismo dice que sintió como que le tiraron la puerta en la cara. Y segundo, cuando ya pudo hablar con San Juan Pablo II, notó que a San Juan Pablo lo habían preparado, le habían hecho llegar información falsa. Él, por tanto, con mucha apatía, no quiso ceder, le pidió nada más armonizar las relaciones con el gobierno de El Salvador y jugar su papel de obispo, como tenía que ser. Entonces, prácticamente no pudo enseñarle todo lo que llevaba un montón de artículos, fotografías y cosas de El Salvador, y prácticamente lo cortó en seco y le dijo, no, no, arregla las cosas en El Salvador pacíficamente, usted es un obispo, demuestre que lo es, ¿verdad? Y le pidió prácticamente hacer eso. Entonces, ¿qué pasó después? La información que llegó perdón, a San Juan Pablo II, la información que le llegó a él fue equivocada, fue malintencionada. El Papa San Juan Pablo II se da cuenta de lo que pasó y es por eso que después toma la decisión de ir a El Salvador para poder, obviamente, primero, ya tardíamente, ya habían matado a Monseñor Romero. Hay varias películas biográficas de Monseñor Romero donde presentan la actitud de Juan Pablo II como reconociendo que se equivocó. Es humano, se pudo haber equivocado, le pudieran haber llevado información falsa, que es lo que realmente pasó, y por eso tomó una determinación muy a secas, ¿verdad? Como Monseñor. Pero si él hubiera conocido quizás solo de boca a Monseñor todo lo que pasó, la actitud habría sido completamente diferente. Lo que pasa es que ya le habían de alguna manera metido en la cabeza que no era un obispo fácil. Y ese es el problema que realmente se desarrolló. Al final, Monseñor Romero entendió lo que pasó. Sabía que tenía a muchos, incluso obispos, contra él mismo, ¿verdad? Porque no le gustaban sus discursos o sus homilías, para ellos era una forma incendiaria de decir la verdad, según lo que ellos creían. Pero hoy en día, cuando uno escucha las homilías de Monseñor Romero, uno no encuentra dónde está lo incendiario. ¿Qué es lo incendiario cuando él dice a los soldados no les está los soldados no tienen el derecho de matar a un hermano? No matará, dice Monseñor Romero. Recuerda el mandamiento de Dios. Eso es incendiario, recordar el mandamiento de la ley de Dios. Entonces, ese es el problema. Y otro discurso que hay ahí donde le dice a los soldados, les pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Ese tipo de frases son las que él decía. Yo no creo que eso sea contrario al Evangelio, ni contrario a la doctrina social de la iglesia, pero en aquel momento se creía que sí. Y esa es la mala información que hay. Entonces, ante todo eso, dice en este caso la iglesia, la misma información no le llega a todos sobre un hecho específico, sino que cada uno realiza lo que puede realizar desde su propio juicio moral. Y eso es lo que realmente sucede. Un obispo o un sacerdote conoce una cosa, otro conoce otra cosa, y por eso a veces no se ponen de acuerdo. Entonces toca que hacer un diálogo constante en la iglesia para que realmente la cuestión social se pueda tratar con verdadera prudencia, que es lo que la iglesia desea. La prudencia siempre ha sido un estandarte ante la cuestión social.
Por eso es que comúnmente ante una discusión como esa, no, cuando hay dos posturas, la iglesia tarda mucho en poder dar una opinión al respecto. Porque si hay dos posturas en la iglesia hay que discernir cuál es la correcta. Y aún así podrían haber inconvenientes de índole personal. Puede ser que alguna persona esté convencida, como muchos sacerdotes en el caso de El Salvador, se convencieron que la única manera de poder pelear con las personas de El Salvador era tomar las armas, cosa que no enseña la iglesia. Eso fue su decisión personal. Y prácticamente se autoexcomulgan al hacer cosas como esas, contrarias al Evangelio, porque no cumplen la voluntad de Dios ni tampoco la voluntad de la iglesia. Y hubo sacerdotes que creían que volverse guerrilleros era la manera correcta. Entonces, pasa ese tipo de situaciones. Ante los conflictos sociales, ahí siempre van a haber dos posturas. Ante todo, la iglesia ha ido aprendiendo poco a poco. El año 2009 fue un año de duro aprendizaje para la iglesia. La iglesia quiso ser reaccionaria como el pueblo lo esperaba y le fue mal. A la iglesia le fue muy mal por querer reaccionar a lo del golpe de Estado. Y salió un comunicado, ustedes lo vieron seguramente, el comunicado de que salió a leer el monseñor Óscar Andrés Rodríguez, cardenal Óscar Andrés Rodríguez, leyó ese comunicado que venía de la conferencia episcopal de todos los obispos de Honduras. Así que era el sentir de la iglesia en ese momento. Lo que él leyó era el sentir de las parroquias, de los párrocos, y que llegó a los obispos. No todos los sacerdotes estaban de acuerdo, quizá con el comunicado, uno que otro tal vez sí, consciente de lo que realmente se estaba enseñando. Se hace un comunicado y al final Monseñor Ocaandre Rodríguez hace una recomendación a Monseñor, al presidente Zelaya. Le dice, hermano Zelaya, tiene que recapacitar si un retorno a Honduras en este preciso momento no podría desatar un derramamiento de sangre. Y la gente que dijo, ay, Monseñor Oscar Andrés está prometiéndole matanza a Abel Zelaya si regresa a Honduras. No, 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 no fue eso lo que dijo. Dijo que si no se podría desatar un derramamiento de sangre por el retorno inmediato, porque las cosas estaban muy alteradas. Las Fuerzas Armadas tenían orden de captura. La gente estaba aliada, obviamente, a defender a Mercelaya contra las Fuerzas Armadas. Entonces, lo lógico para cualquier persona con más de 3 dedos de frente era darse cuenta que lo que podía ocurrir si él entraba a la fuerza por Tocontín, como intentó hacer varias veces, creo que 2 veces lo intentó, eh, lo que desataría es lo que después vimos. El pueblo se enfrentó a las Fuerzas Armadas y hubo gente que murió. O sea que lo que el cardenal decía no era una promesa, era una advertencia de lo que lógicamente podía venir en un enfrentamiento armado entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. Eso es lo que le dijo el cardenal. Y solo por eso que dijo el cardenal en ese momento, ya lo tacharon de golpista, de sanguinario y un montón de cosas. La gente que no sabe entender las palabras y que no sabe entender, yo también lo presentía. Yo dije, si Mercedes viene ahorita, eso va a ser un desastre en Tegucigalpa. Ahorita, cuando intentó entrar por Tocontín, miraba a toda la gente ahí en la orilla de Tocontín queriendo ver que entrara Mercelaya. Y yo dije, si Mercelaya entra en ese preciso momento, lo van a arrestar y la gente se va a amotinar y eso va a ser una masacre, va a ser un desastre. Cualquiera lo podía sentir, y que la tensión se sentía. Y eso fue lo que dijo Monseñor. Él también sentía, y los otros sentían que un retorno inmediato de Mel iba a traer esa desgracia para el pueblo. Pero la gente malentiende las cosas, se tergiversa y se encargaron además los medios de izquierda de aquel momento, como el Amado López, a cortar ese pedacito nada más y pasarlo repetidas veces. No podría desatar un derramamiento de sangre, desatar un derramamiento de sangre, repetirlo hasta el cansancio para provocar la náusea en el pueblo mediante esta falacia que es la falacia ad nauseam, que es repetir las cosas al cansancio para que la gente se harte de escucharlo y provocar el enojo, provocar el odio de la gente, que fue lo que hicieron los medios de comunicación de izquierda, como Globo TV, como el Churchat Sur, que fue lo que hicieron. Los católicos que escuchábamos el comunicado, sabíamos que lo que pidió la conferencia era lo lógico, traer un comité prácticamente para poder mediar esta situación, para poder llegar a una conciliación, para permitir el acceso a Mercelaya que se realice el juicio político si es que necesita un juicio político. Todo lo que tenía que seguirse conforme a ley. Básicamente son las recomendaciones de la conferencia, el orden. Pero la gente creyó que la iglesia se puso a favor del golpe y no fue eso. El golpe no era necesario. La sucesión presidencial sí fue necesaria. Eran necesarias, legítimamente era necesaria. Mercelaya había usurpado el poder del Congreso. El Congreso había dicho no hay consulta popular y a Mercelaya le valió lo que dijo el Congreso. O sea, le valió la voluntad de las bancadas.
Y por eso el mismo partido de Mercelaya se le fue en contra a Mercelaya, porque sabían que eso que él hizo era contrario a la ley. Su deber es mandar una solicitud al Congreso. El Congreso puede o no aprobar un decreto ejecutivo. El Congreso decidió no aprobar ese decreto ejecutivo y por lo cual no se debía haber realizado o no se tendría que realizar esa consulta. Eso fue lo que pasó en ese momento. Así que por derecho de la misma constitución tenía que haber ¿cómo se puede decir? Una sucesión presidencial, como lo hubo, ¿verdad? El que tenía que estar después era el presidente del Congreso, que en ese momento fue Micheletti. Hicieron, por lo menos esa parte la hicieron conforme a ley. Lo que no hicieron correctamente fue haber sacado a Mercelaya de madrugada en pijamas hasta Costa Rica. Eso sí, no, eso fue lo malo. Y la misma iglesia lo sabe, que eso estuvo mal, ¿verdad? Nos oponemos completamente a esa forma que se realizó el golpe. De hecho, en la primera entrevista que le hicieron a Cardenal fuera del país, porque él estaba fuera del país cuando eso, cuando retornó es que vino a ser el comunicado, pero cuando se dio el golpe, él estaba fuera del país. Y cuando le dijeron que no podía viajar porque había golpe de Estado en Honduras, la primera entrevista que le hacen los de Univisión es, y él dice claramente, cuando me dijeron que había golpe de Estado, dije yo, no es posible que otra vez volviera a aparecer esto. O sea, me dolió tanto ese carnal de saber que Honduras iba a volver a repetir una historia oscura como la que pasó con Ramón Villa Morales. Pero, sí, sí, con Ramón Villa Morales, que fue al que le hicieron golpe de Estado también 2 veces. Entonces, ya se sabía lo que se padece en el pueblo cuando hay golpe de Estado, y eso fue lo primero que reaccionó el carnal. Estuvo en contra del golpe de Estado, pero la gente no vio esa parte quizá. Solo repetían y repetían lo que pasaba aquí en los medios de comunicación interior y no lo que estaba pasando en el exterior en medios de comunicación internacional. Entonces se tergiversa la situación y se van contra el obispo, se van contra el cardenal, ¿verdad? Y lo llaman golpista y le ponen apodos y lo insultan cuando no se dan cuenta que lo único que él hizo fue lo que mandó la conferencia episcopal y la recomendación que él dio a Mercelaya era lo lógico que había que hacer. Que si yo hubiera estado en el medio de comunicación, yo le hubiera dicho a Mercelaya, tranquilo, todavía no vuelva. Va a haber un momento, pero hay que esperar. Mire la gente cómo está amotinada. Está peleando por usted y va a poner el pecho por usted. Yo no lo habría dicho de cara claramente porque sé lo que el pueblo era capaz de hacer por Mercelaya. Había una parte del pueblo. Ojo, que no era todo el pueblo tampoco, era una parte del pueblo la que se alzó, obviamente, a favor de Mercelaya. Quizá la gente que estaba, obviamente, bajo sus trabajitos, que estaban enchampados, que querían luchar por su gobierno, pero es la gente que comúnmente sale a defender a los gobernantes. El resto de la gente que no trabaja para el gobierno estaba en su casa tranquilamente viendo las noticias. Es decir, hay una gente que sí, que es independiente y tiene sus propias empresas y trabajos que no dependen del gobierno y por tanto ni le va ni le viene lo que pase con el gobierno. Somos a veces apáticos. Y otra gente que sí ama el puesto de trabajo y quiere defender la capa y espada. Y es entendible, ¿verdad? Pero ante todo eso quiero mostrar que la actitud de la iglesia siempre fue de prudencia y llamaba a la prudencia. Pero a veces no se comprende este papel que desarrolla la iglesia. La iglesia tiene que orientar el desarrollo, ¿verdad?, del hombre y de la sociedad. Esta enseñanza de la iglesia tiene que estar siempre velando porque la cuestión social sea para el bien de la humanidad, para poder promover todo lo que tiene que ver con la riqueza de la persona humana, ¿verdad? Por muy diverso que sea, pide la solicitud de redes sociales que tiene que haber una promoción de la dimensión de la persona humana. Primero, en su dignidad. Segundo, en el bien común. Tercero, en sus derechos laborales, derechos ciudadanos, ¿verdad? Y etcétera. Lo que vamos a ver adelante será ese etcétera que tendrá que ir ampliando poco a poco. Ahora bien, esta doctrina ¿de dónde nace? Nace del llamado evangélico. Jesús, de alguna manera, también nos enseña que hay que estar del lado de los pobres, que hay que estar del lado de los oprimidos, que hay que estar del lado de los que están desconsolados. Su discurso más famoso, el discurso más famoso de Jesús es el discurso del monte, que aparece en Mateo capítulo 5. Y vean lo que él dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán los consuelos. Bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia. O sea, esa bienaventuranza que aparecen ahí muestran a un Jesús preocupado por la cuestión social también, preocupado por la salvación del pueblo. Y este es el mensaje que la iglesia recibe. La iglesia, dice el compendio de la doctrina social en el numeral 1, interpela a todos los pueblos, llama a todas las naciones, porque solo en el nombre de Cristo se da al hombre la salvación. Creemos fervientemente que Cristo es la solución para el mundo. De hecho, yo viendo un video de un jovencito que se tiraba a dar como discursos de pastor con Don Francisco, creo que salió. No, no fue con Don Francisco, fue con, no sé en qué canal fue que lo llevaron. Y este niño se puso a predicar. Y al final de su discurso, el niño dice claramente,
¿verdad? Y lo más importante, ¿verdad? Proponerles que la única salvación es a través de Jesús. Y esa es claramente la propuesta de todas las iglesias cristianas, ¿verdad? Y de la iglesia católica también. Cristo es la salvación para la humanidad. Si hacemos la voluntad de Cristo, viviremos bien. Si cumplimos el mandamiento que Cristo nos enseñó, como el mandamiento del amor, viviremos bien. Tantos problemas sociales que tenemos, económicos, del progreso y el desarrollo que tenemos, no alcanzamos la solución porque no nos damos cuenta que tenemos que hacer que reine verdaderamente el amor entre nosotros. Si no existe el amor, pues hay avaricia, hay envidias, hay riñas, hay peleas, hay guerras, hay matanza, hay robos. Entonces, ese es el problema primordial. No nos estamos amando y por eso el mensaje de Cristo se vuelve cada día más fuerte. Eh, de alguna manera, los hippies de Estados Unidos intentaron hacer algo parecido, llamar a la paz y al amor, que fue lo que Cristo también enseñaba, ¿verdad? Vivir en la paz y en el amor. Eh, Así que la novedad de los hippies no fue tan novedad, ya estaba en el Evangelio y de alguna manera ayudó un poquito, digo yo, a Estados Unidos, un poquitito, ¿verdad? Por lo menos esas protestas que hicieron muchos estudiantes de llamar a la paz y al amor. Lástima que se fueron también por la parte de la drogadicción. Pero inicialmente el mensaje era correcto. Llamar a la paz y al amor en un momento en que estaban en la guerra de Vietnam era algo lógico, ¿verdad? Desgraciadamente el mundo no quiere entenderlo. No quieren entender no queremos entender que esa es la solución para la humanidad. La salvación que nos ha ganado el Señor, dice la iglesia, y por la que ha pagado un alto precio, ¿verdad? Murió bajo la condena de la cruz, se realiza en la vida nueva de los que los justos alcanzarán después de la muerte, pero atañe también a este mundo en los ámbitos de economía y del trabajo y de la técnica y de la comunicación, de la sociedad y de la política, de la comunidad internacional y de las relaciones entre las culturas de los pueblos. Y de hecho, esos temas primordiales, economía, trabajo, técnica, comunicación, sociedad política, comunidad internacional y culturas, son temas que tenemos que ver a la luz de lo que la iglesia nos va a enseñar. Permítanme un segundo, chicos, porque no quiero que se me vaya a escapar la hora de salida. Ya se me pasó 3 minutos en la hora anterior y no quiero que me pase con ustedes. Permítanme un segundito. Eh, Listo, ahí está. Para que suene la alarma, si no, me puedo extender. Por lo cual, estos son temas fundamentales que vamos a ver más adelante. Vamos a ir tratando conforme veamos también los documentos de la iglesia. Este texto bíblico de Lucas capítulo 10, versículos del 19 al 37, vamos a tratar de comprenderlo. En este caso, le hacen una pregunta a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Le pregunta a un doctor de la ley. Imagínense quién le hace la pregunta. Alguien formado en la doctrina del pueblo de Israel, en la doctrina judía. Un doctor de la ley le pregunta, ¿quién es mi prójimo? O sea, conociendo la ley, no entendía realmente quién era su prójimo todavía, o lo hizo quizás de una manera capciosa, podría haber sido, ¿verdad? Pero la pregunta parece que no es capciosa, parece que es por desconocimiento. Jesús fue muy bondadoso porque en vez de decirle, y tú siendo maestro en la ley no lo sabes, le pudo haber respondido con un bocho, pero no, le pone un ejemplo Jesús, un ejemplo hermoso. Jesús le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejando al hombre medio muerto. Casualmente, bajaba por el mismo camino un sacerdote, miren el primer personaje, alguien también conocedor de la ley, ¿verdad? Lo vio y siguió de largo. También pasó por ahí un levita, otro, ¿verdad? Que también conocía la ley, era descendiente de la tribu de Leví, casta sacerdotal. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí al pasar junto a él lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios, 2 moneditas de plata, y se los dio al dueño del albergue diciéndole, cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Entonces, este texto del buen samaritano, muy hermoso, nos muestra algo. El conocimiento de la fe en Dios, el conocimiento doctrinal, no necesariamente, el conocimiento de la doctrina no necesariamente nos vuelve caritativos, no necesariamente nos vuelve cumplidores de la palabra. Es decir, yo puedo estar muy bien formado, puedo ser
teólogo, máster en teología, doctor en teología, puedo estar muy bien formado, puedo ser obispo, sacerdote, papa, pero si yo no tengo caridad en mi corazón, dice Pablo, nada soy, nada soy. Aunque hablara lenguas arcanas, aunque hablara además todas las lenguas del planeta Tierra, aunque conociera el lenguaje de los ángeles, si no tengo amor, nada soy. Entonces es importante lo que Pablo nos enseña y lo podemos contrastar con este texto. De nada sirve ser un experto en la doctrina si no hay caridad. Y lo mismo podríamos decir hoy, de nada sirve ser cristiano, decirse, llamarse cristiano católico, evangélico, pero si no hay acción caritativa en mi vida, nada soy. De nada me sirve estar yendo al templo, al culto, a la misa, si no vivo la caridad constantemente, con el que está a mi lado, con el prójimo que pasa frente a mí, con aquel que está cercano, que es vecino. De la caridad se debe percibir, se debe demostrar, y Dios quiere que lo hagamos. Aquí quienes tenemos a veces un buen ingreso y no se nos debe olvidar la caridad, ¿verdad? Aunque andemos a la carrera, ¿verdad? A mí me ha pasado que de repente voy rápido por la Centenario y de repente veo un hermanito, una hermanita, un ancianito ahí y de pronto me pasé de largo y no puedo dar más de 10 pasos porque al décimo digo yo no puedo irme así y me he regresado a dar aunque sea un poquito. Tal vez no solucionaré el problema de la vida del hermano, pero que sea un poquito. No se nos puede dormir el pájaro en ese sentido. Tenemos que estar atentos con las antenas de vinil, ¿verdad? Atentos a la presencia del prójimo, no del enemigo, sino del prójimo. También del enemigo espiritual, porque también hay que estar atentos a eso. Pero del prójimo también hay que estar atentos. Tenemos que tener dos pares de antenas, una para el enemigo y una para el prójimo, porque a veces se nos va la voz de Cristo, ¿verdad? Que nos pide obviamente atender a los pobres. Desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, como lo veremos, nos hace el llamado de atender a los pobres. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. No me quiero adelantar a mencionar algunos textos que se me vienen ahorita a la cabeza, porque los vamos a ver más adelante. Sé que los tengo más adelante. Por otro lado, Jesús de alguna manera pues le enseña al pueblo, ¿verdad? Que debe haber mucha humildad en el tema de la caridad, porque vean quién atendió a este que fue herido. Vean que al que hirieron fue un hombre que dice el texto que un hombre bajaba de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que venía de Jerusalén, ¿verdad? Hasta la zona de Jericó, entiendo que se queda al norte. Em, y significa que venía prácticamente del lugar sagrado, de la ciudad de la paz, del lugar de los hebreos. O sea, venía de ser, él era un judío. Era lógico que nos está diciendo, era judío. Y pasaron dos judíos a la par de él, compatriotas, y no le pusieron atención. Ah, pero un extranjero, un samaritano, que no era considerado parte del pueblo de Israel, sino como un pueblo extraño, de alguna manera, un pueblo incluso hasta como enemigo, porque ellos creían que había que adorar a Dios en el pozo de Jacob, mientras que los judíos dicen que en el monte Sión, en Jerusalén. Entonces, ese era el gran debate que había entre los dos pueblos, por lo cual nunca fueron pueblos tan hermanos. Y Jesús pone de ejemplo a un extranjero, a un samaritano, para demostrar que ni siquiera los hijos de Israel a veces tienen caridad, que dan más ejemplo de caridad los que están fuera de la fe que los que están dentro de la fe. Lo mismo nos puede pasar a través de en medio de la iglesia. A veces la gente que está fuera de la iglesia tiene más corazón de hacer actos de caridad que la gente que día a día, noche a noche, nos congregamos en las asambleas, en las iglesias, en los templos. Entonces, ante eso la voz de Cristo sigue resonando, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Pues ¿cuál es el prójimo? ¿A quién podemos ver como el prójimo? ¿Verdad? Es al cercano, es al compatriota, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, si yo tuviera el dinero para ir a servir a África, no se vaya a África, no gaste dinero en pasaje para ir a servir a África, sirva al vecino que está a la par. Ya, con eso hace mucho. No piensen hacer grandes obras caritativas. Es que si yo tuviera el dinero de Bill Gates haría muchas fundaciones. No, no es necesario. ¿Verdad? Hay gente que con muy poco hace grandes obras. Hace poquito recompensaron a dos niños, bueno, a un niño por estudioso y a otro niño por caritativo. Al niño que le comento es un niño venezolano que ahorita se hizo viral, el niño, porque andaba vendiendo productos a dólar y a $3 también y la persona le regaló $50, le hizo una pregunta de dónde vivía, con quién, y el niño le dice de que con sus abuelos, y para qué trabaja, pues quiero comprar una bicicleta, entonces
fueron a regalarle una bicicleta. Y fue y fue, la conmoción es porque el niño demostró mucha caridad. Lo puso a prueba al muchacho y le dice, ¿no tienes algún dulcito que podemos regalarle a un niño que es pobre de aquí abajo? Era obviamente una prueba. Y el niño le dice, sí, le dice, y saca una bolsita de dulces y le da la bolsita entera de dulces, aún en su pobreza, aún viviendo en casita de adobe, ¿verdad? Y aún con esa pobreza, con mucho respeto para tratar a la gente y con mucha caridad con el hermano. Eso es lo que movió a la persona a ser caritativa con él y le fueron a dejar un televisor, le regalaron una bicicleta, le regalaron, creo, un parlantillo, ¿verdad? Con el dinero que él le había comprado, le habían dado anteriormente, compró una lamparita para la noche, porque no tiene luz eléctrica. Eh, entonces, esa es la realidad de este niño venezolano. Pero lo bonito de este ejemplo es que la caridad de él, un niño en pobreza, todavía tiene caridad con aquel que es aún más pobre que él. Y hay gente que tiene mucho dinero, que malgasta, que despilfarra y que aún así se creen muy cristianos, que se creen muy creyentes, muy católicos, muy evangélicos. Y en la vida cotidiana nunca hacen caridad, nunca la hacemos. Bueno, yo a veces se me olvida, a veces sí la hago. Trato de hacer la caridad cada vez que me encuentro a algún hermano que puedo colaborarle, yo trato de hacerlo, porque eso es lo que Cristo nos pide, ¿verdad? Y no quiero que me pase como imaginaban los pueblos griegos. Los griegos imaginaban que a veces los dioses se hacían pasar por ancianitos para ponerlos a prueba. Yo no quiero que el día de mañana, por el poder que Dios tiene, sé que Dios no lo va a hacer. Dios no nos va a poner a prueba de esa manera porque Dios no prueba a nadie, dice el apóstol Santiago. Pero me pongo a pensar en esto. Y si Jesucristo se me apareciera como un señor, un ancianito, y yo me negara a darle un auxilio, veo entonces en el pobre, veo el rostro de Cristo. O sea, trato de imaginarme, si fuera Cristo, ¿verdad? Entonces digo yo, tengo que servir a mi prójimo, ¿verdad? Porque en él tengo que ver el rostro de un Cristo sufriente. Así nos lo pide la iglesia. En el documento de Puebla, vamos a ver más adelante, cómo la misma iglesia habla de los rostros latinoamericanos, de los rostros latinoamericanos de los pobres campesinos, de las mujeres, de los ancianos, de los, ¿cómo se llama?, indígenas, que obviamente están sufriendo en América Latina y que son el rostro de Cristo sufriente. Nos pide que veamos el rostro de Cristo en los hermanos, para que no se nos olvide de la caridad, no como para decir, o sea, y si no fuera Cristo, entonces no le serviría. No, no es tanto así. No es tanto como para decir, es que si fuera Cristo yo lo haría y si fuera otra persona no lo haría, porque eso se puede malinterpretar. No, me refiero a que el recordar que puede ser Cristo, recordar que es su rostro que está ahí, nos mueve a la caridad, nos ayuda a recordar la caridad. Es como si yo dijera, el Señor me está diciendo, ayúdame, porque en Mateo capítulo 25, lo vamos a leer también, habla de esta situación, donde Él dice, todos los que no hicieron con uno de mis pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces, para nosotros, en el mundo cristiano, no servir al pobre es no servir a Cristo, porque Cristo se configura con el pobre, y el pobre es el símbolo de un Cristo. Entonces, servimos al pobre de esta manera. Así nos lo enseña la doctrina. Y así nos lo enseña la palabra también. Entonces, es importante entender que a la luz de la palabra, Cristo se hace pobre entre los pobres y nos pide dar comida al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al forastero, recibirle, al que está encarcelado también visitarlo, tener compasión pues de los que están oprimidos y en enfermedad y en angustia. Y si no lo hacemos, tampoco lo haríamos con Él. Porque Él podría aparecer como un anciano, ¿verdad? Para ver si lo hacemos con Él y no lo haríamos tampoco, ¿verdad? Eso es lo que realmente nos dice. Si yo fuera el anciano que estuviera ahí, y si, como tú no lo haces, tampoco lo harías conmigo. Entonces, eso es lo que nos ayuda a recordar siempre la caridad. No olvidemos esa parte. Por otro lado, dice la Fratelli del Papa Francisco en numeral 62. Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o de allá. No puede haber parcialidad al momento de servir al prójimo, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan tendiendo puentes, como Jesucristo, poniendo de ejemplo de caridad a un samaritano, tendiendo el puente entre Israel y Samaria. Entonces, Cristo enseña que la frontera del amor, la frontera de la compasión, no tienen frontera, si no hay fronteras algunas, no hay frontera alguna. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Y eso es lo que desearíamos que las naciones entendieran. Todos somos hermanos en este mundo.
Tenemos que aprender a vivir ayudándonos mutuamente. Si yo puedo ayudar a alguien que está desprotegido, ayudarle. Si mi gobierno puede ayudar a un país en situación de pobreza, tiene que ayudarle. Es que dice la iglesia, y lo llega a decir fuertemente en uno de los documentos, es que si se puede ayudar a salvar, a reducir la pobreza y se puede erradicar la pobreza, es obligatorio hacerlo. Si la economía mundial nos dice, claro que se puede erradicar la pobreza, ¿verdad? Evitando que, que alguna persona que viva todavía en la miseria, si eso económicamente es posible, pues es obligatorio hacerlo. Es lo que dice la iglesia. Los economistas nos dicen, claro que es posible, ¿verdad? Lograr una normalidad si hubiese más solidaridad, apoyo, subsidiariedad y todo esto. Si todo esto fuera, se hiciera, obviamente es posible quitar la miseria del mundo y hacer que la gente viva por lo menos en un nivel de clase media. Claro que se puede lograr. Muchos países lo han logrado, ¿verdad? Que salieron de los años 40, vivían en una situación precaria y pegaron un levantón económico. Y todo porque obviamente fueron primero emprendedores, proactivos, ¿verdad? Enseñaron a la gente a ser proactiva también. El hecho, bueno, el capitalismo de Estados Unidos por lo menos enseñó a salvar cada quien su pellejo y eso despertó al pueblo. Por eso el pueblo se volvió muy productivo en los años 40, 50 en adelante. Y llegaron a tener un poder económico tremendo, ¿verdad? Pero otra vez está cayendo otra vez en el desánimo, la gente no quiere emprender y entonces vuelve a caer otra vez los ciclos de pobreza y hay mucha gente homeless que está sin hogar, sin casa para poder sobrevivir. Mucha gente incluso deja a veces las tiendas de donde están viviendo en la calle, ¿verdad? Para ir a buscar trabajo. Hay gente que sí lo está haciendo. Otra gente solo está esperando que una mano amiga les diga, venga, aquí está su casita. Están esperando que alguien les dé la solución. A veces sin poner mucho empeño. En Honduras pasa lo mismo. Aquí hemos visto gente pobre que hace la lucha y que está tratando de salir de la pobreza. Y vemos también gente pobre que de repente solo está esperando que le llegue la bolsita del político. Entonces, de ambos tipos de pobres tenemos. El deber de la iglesia es enseñar que todos tenemos que construir. La gente tiene que colaborar, pero también el pobre debe ser partícipe de su propia dignificación. El pobre tiene que entender que ser pobre no implica ser sucio, que ser pobre puede ser higiénico también, que ser pobre puede buscar alternativas de trabajo, puede haber muchas maneras de poder salir adelante, pero hay que enseñarle cómo, hay que darle esa enseñanza. Y eso es un deber que hay que hacerlo a nivel educativo, tanto a nivel nacional como también lo poco que la iglesia puede hacer de repente con los que se prestan de voluntarios para hacerlo, porque para dar ese tipo de enseñanza hay que ser un voluntariado constante, no solamente de un día. O sea, en un día tú no le vas a enseñar a alguien a ser emprendedor. Y tiene que ser constante, por lo menos un mes siquiera de formación, de constancia, de acompañamiento, para poder obviamente hacer que alguien levante el vuelo. ¿Verdad? La iglesia a veces lo hace con gente voluntaria, con las hermanas religiosas, que a veces hacen talleres, hacen de repente academias, hacen de repente institutos de formación informal, que ayudan obviamente a dar este tipo de educación, ¿verdad? Por ejemplo, en la Fundación Asaine, allá en Nicaragua, eh, ¿cómo se llama? Lo que hacen es, por ejemplo, enseñar bisutería, enseñar costurería, enseñar repostería, enseñar cocina, ¿verdad? Tanto a hombres como a mujeres, ¿verdad? Y se dan pequeños cursos para hacer que la gente pueda volverse experta en eso. Y con eso empezar su primer ya emprendimiento, ¿verdad? Les ayudan a tener las primeras herramientas y toda esa situación. Y la instrucción, obviamente, que a veces es gratuita y a veces si la pueden pagar, pues eso se da un costo módico. Es decir, un curso de bisutería por, digamos, 3 4 meses, te podría llegar a costar fácilmente unos 500 pesos mensuales, ¿verdad? Que no es mucho en comparación a lo que después vas a ganar con todo el conocimiento que vas a tener. ¿Y ese dinero para qué sirve? Para la otra parte de la cara de la Fundación Asaine, que es hacer casas para la gente pobre. Ellos hacen casas, construyen hogares, comunidades que llaman las colonias de la Inmaculada Concepción, donde ellos construyen casas con ese dinerito que entran por los cursos de formación. Con eso van acumulando, mano a mano viene a chora de católicos que también dan ofrenda, obviamente, y dan depósitos a cuentas bancarias, hacen actividades, hacen mercadonas, y así es como van logrando tener la economía para hacer casitas a abuelitos, abuelitas que de repente no tienen un hogar, o familias enteras que no tienen hogares, ¿verdad? Así se ha trabajado, muy silenciosamente, sin tanta bulla, ¿verdad? Haciendo las cosas como tiene que hacerse. Entonces, es un trabajo arduo, se requiere mucha gente voluntaria para hacer todo eso. No solamente basta decir, aquí están 50 pesos mensuales y ya se logró todo. No, hay que hacer un apoyo económico un poquito mayor porque con 50 lempiras no se sostiene un hogar de niños, donde hay hasta 50 bocas comiendo.
donde tienen que haber ropa para cada uno, útiles para cada uno, porque se les tiene que educar, no se les puede dejar sin educación. Entonces, no alcanza una cantidad mini pequeña, pero obviamente es un aporte y se agradece, pero hay que hacer un apoyo más fuerte en este tipo de obras porque en realidad es muy grande el trabajo que se realiza. Cualquiera que ha tenido la oportunidad de entrar a un hogar de niños o de adultos mayores, como aquí en Santa Rosa de Copán, que tenemos el hogar de niñas de la Inmaculada, el San José y el hogar de niños perdón, el hogar de niños San Antonio, el de la Inmaculada, que es de ancianos, y de San José, que es de niños, de las hermanitas franciscanas y hermanitas de la misericordia, de hermanas de la misericordia. Ellas son las que trabajan acá en esto y con su dedicación y su vocación de apostolado, ellas se realizan este trabajo, ¿verdad? De entrega total por esta gente, por los niños, ¿verdad? El resto católicos estamos en nuestra vida cotidiana trabajando, pero aunque sea acordarnos siquiera una vez al mes, colaborar con algo. Ellas ocupan pañales para adulto mayor, para niños también, leche para adulto mayor y para menor, ocupan granos básicos, ocupan de repente hasta para pagar la energía a veces. Entonces la iglesia da sus aportes, el obispo a veces da sus aportes cuando se puede. Los sacerdotes también aportan, ¿verdad? Traen a veces aportes de las parroquias, pero no alcanza. No alcanza porque realmente a veces las hermanitas están preocupadas que no les alcanza para los medicamentos. Se les enferma un niño o un anciano y tienen que obviamente hospitalizarla, tienen que comprar medicamentos y a veces no alcanza para todo ello. Los familiares dejaron a los niños ahí y a los adultos mayores y yo creo que la gente que podemos colaborar de alguna manera debemos tocarnos el corazón, ¿verdad? Igual con las ONG del gobierno, ¿verdad? Colaborar con Teletón, colaborar con Manos Unidas, colaborar con Aldeas SOS, ¿verdad? Vivir la caridad constante. Hay gente que de repente no puede entregar su vida en voluntariado, pero puede colaborar económicamente, de una u otra manera. O con víveres, si no puede económicamente, con algún víver, que también ayuda muchísimo. En este sentido, pues la iglesia nos mueve a sentir amor, ¿verdad? Que sabe de compasión y sabe de dignidad. Ese es el discurso que lanza el Papa Francisco citando un discurso que él había dado en el año 2016. La doctrina social nace, por tanto, del llamado apostólico. La iglesia no se cansa de anunciar el Evangelio, que dona la salvación y libertad auténtica también en las cosas temporales. Nos dice el 2 Timoteo, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, hasta para amenazar, hasta para reprender, hay que hacerlo con paciencia y con doctrina. O sea, yo puedo amenazar a alguien diciéndole, hermanito, si usted persiste en este pecado, usted se puede condenar. Eso es una amenaza, pero es muy amable, es de hermanos, es de cariño, como se tiene que hacer. No andas diciéndole, aquí, ¿verdad? El blasfemo, como hacían antiguamente en algunas iglesias, o todavía hay algunas que lo hacen todavía. Es blasfemo, ¿verdad? Y empiezan a tirar, o es un hereje, o es como es un idólatra, cualquier cosa dicen, critican tantas cosas, ¿verdad? Es un corrupto, que no hay que. Hay cosas que se pueden decir de manera amable como la conferencia episcopal que llama corruptos a los políticos de manera muy amable, a través de sus comunicados, ¿verdad? De manera muy diplomática les dice, acaben con esa corrupción, ya basta, ¿verdad? Detengan todo eso que están haciendo, ya hicieron fiesta con todo lo de Honduras, es hora de rehacer la política, es hora de restaurar lo que se ha hecho mal, ¿verdad? Que paguen lo que deben de pagar y a poner en funcionar la justicia, ¿verdad? Despierten ya políticos, les hacen el llamado de manera respetuosa. Pero el cristiano tiene que aprender a ser así. Jesús para reprender era muy caritativo. Incluso a los maestros de la ley, el llamarles raza de víboras, sepulcros blanqueados y todo esto, tenía un objetivo, ¿verdad? Tenía un objetivo. Se los decía en forma de metáfora para no decirles realmente lo que opinaba de ellos, o sea, para no decirles con un lenguaje directo, ¿verdad? Y de esa manera les hacía ver, a llamar sepulcro blanqueado de forma metafórica, de una manera más poética de decirle, hay algo podrido dentro de ti, revísate, ¿verdad? Por fuera puedes estar muy bonito, pero por dentro puede que haya mucha pudredumbre. De una forma muy poética de llamar la atención y de exhortar. Bien, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Nos vemos el día de mañana. Pasen un excelente día. Vayan al aula virtual, chicos, no se les olvide. Actualicen la página para que les aparezca el enlace y puedan colocar su presente. Feliz día a todos.